En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 13 de enero del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre le seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído Jesús, les dijo: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un texto pues especial donde el Señor llama a este recaudador de impuestos, Mateo, conocido como Leví. Hoy, digamos, en la escena que relata San Marcos, recordemos que San Marcos fue el secretario privado, digamos, de Pedro. Algunos textos antiguos del primer siglo dicen que cuando San Marcos escribió el Evangelio, todavía San Pedro estaba vivo. Vemos entonces cómo Jesús enseñaba y cómo todos, dice, venían a escucharle. Es manifiesto el hambre de doctrina. Entonces, y también ahora, porque el peor enemigo de hoy, de un agente de pastoral, de un cristiano, el peor enemigo es la ignorancia. Tanto es así que se ha hecho clásica, quizás una expresión que dice: dejarán de odiar cuando dejen de ignorar. Hay mucha gente que se dedica a criticar y a criticar a la iglesia, incluso gente católica, aparentemente comprometida, pero siguen criticando y criticando a la iglesia. Ni siquiera han estudiado la historia, ni siquiera, no conocen de dónde vinieron los problemas. El conflicto con los maestros de la ley hoy no es por perdonar pecados, sino por andar en malas compañías. Jesús lo deja claro. Y él dice que los que necesitan salvación son los descartados de esta sociedad, los alejados, los pecadores, los enfermos. Esos necesitan salvación. En nuestro mundo
se discrimina de muchas maneras, hermanos y hermanas. A veces por la edad, sexo, color y dinero. Que como Jesús miremos más allá de las apariencias y podamos descubrir al hermano en todos aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. O como decía San Agustín, ay de mí, Señor, ten misericordia de mí. Yo no te oculto mis llagas. Tú eres médico y yo estoy enfermo. Tú eres misericordioso y yo soy miserable. ¿Qué tal si nosotros repetimos estas palabras como que fueran nuestras ante el Señor? Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida, en un modelo de la misericordia de Dios y dejar vislumbrar sus maravillosos efectos. O como dice el Catecismo de la Iglesia, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Porque siempre la palabra de Dios es una propuesta de amor para con nosotros los hombres. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga. Y por eso dice el Evangelio, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pasando por ahí, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado donde cobraban impuestos. Y al decirle, de inmediato, dice el Evangelio, de escuchar la palabra, sígueme, lo dejó todo. Dejándolo todo, se fue con él. Con esta prontitud y generosidad hizo el gran negocio, entre comillas. No solamente el negocio del siglo, sino también el negocio de la eternidad. Hay que pensar cuánto tiempo hace que el negocio de recoger impuestos para los romanos se ha acabado. Y en cambio Mateo hoy está más vivo que nunca. Hoy más conocido por su nuevo nombre que por el de Leví. No deja de acumular beneficios con sus escritos al ser una de las 12 columnas de la iglesia. Así pasa, hermanos y hermanas, cuando se sigue con prontitud al Señor. Él lo dijo claramente, y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y gozará de la vida eterna. Nosotros somos testigos de esas promesas de Jesús, porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en carne propia. Y por eso podemos atestiguar lo que dice el salmista. Hagan la prueba y verán cuán bueno es el Señor. Jesús aceptó el banquete que Mateo le ofreció en su casa, juntamente con los otros cobradores de impuestos y pecadores, y con sus apóstoles. Los fariseos, como espectadores de los
trabajos de los otros, hacen presente a los discípulos que su maestro come con gente que ellos tienen catalogados como pecadores. El Señor les oye y sale en defensa de su habitual manera de actuar con las almas. Y dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Toda la humanidad, hermanos y hermanas, necesita al médico divino. Todos somos pecadores, como dice en Romanos 3:23. Todos han pecado y se han privado de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y nos hemos privado de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, respondamos con la misma prontitud que Mateo y la Santísima Virgen María, como respondieron al Señor, siempre a su vocación. Ella como corredentora y Mateo como pilar fundamental de la iglesia. Hermanos y hermanas, que esta palabra de Dios haya penetrado en nuestros corazones y podamos reflexionar, que esta palabra nos haya interpelado nuestra vida, porque tiene que ser así. Cuando no sucede, pues no ha pasado nada. No pasa nada, como dijo el Padre. Y eso es así. Pero tarde o temprano te llegará el momento. Meditemos, profundicemos en esta palabra. Como dice una alabanza, no seas oyente olvidadizo. Escuchemos con atención para que esta palabra no suba arriba vacía, sino cargada de muchas obras. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.